están? Aquí estamos nuevamente para resolver este ejercicio. Nos dan el ejercicio de nuestro video anterior que A es un conjunto donde B pertenece a las matrices 2 por 2. Tal que B puede tener cada componente A, B, C, D y esas componentes pertenecen al conjunto de los números reales. Nosotros nos preguntamos, ¿A es un espacio vectorial? Nosotros tenemos en cuenta que A es un conjunto, pero ¿será un espacio vectorial? Para eso debe cumplir nuestros dos axiomas de cerradura, el de la suma y el de la multiplicación. Suena muy abstracto hacer esto, pero vamos a hacer lo siguiente. En vez de escribir este ejercicio así, también hay varias formas de expresar conjuntos. Vamos a expresarlo de otra forma. Aquí ya tenemos nuestro conjunto escrito de otra forma. Nos dice que A pertenece al conjunto de las matrices 2 por 2, tal que la matriz se compone de A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Y estos dichos números pertenecen al conjunto de los números reales. En otras palabras, nos está diciendo que son todas las matrices 2 por 2 que puedan existir. ¿Cómo sabemos si este conjunto es un espacio vectorial? Entonces debemos saber si cumplen estos dos axiomas. Pero como ya habíamos visto, es como muy complejo. Nos dicen que U y V pertenecen a V, que es el espacio, el conjunto. Entonces la suma de esos dos pertenece también a V. Es muy extraño. Entonces lo primero que hay que hacer es, llamemos un elemento de estos U. Vamos a llamar, para hacer el primer axioma, entonces vamos a llamar un elemento U. Entonces voy a decir que el vector U, recuerden que los elementos se llaman vectores, entonces voy a decir que se llama, no sé, voy a ponerlo de forma general. Nosotros sabemos que este conjunto tiene varios elementos, por ejemplo el 1, 1, 2, 3, ¿sí? Esta matriz pertenece a este conjunto, ¿por qué? Porque es 2 por 2 y sus elementos, porque la condición es que tenga como elementos números reales. Bueno, las filas y la columna estén hechas de números reales. Pero yo no puedo poner, para cumplir esos axiomas, un elemento. Entonces voy a poner 1, 1, 2 y 3. No, señor. Yo tengo que ponerlo de forma general, porque es muy complicado darse cuenta si se cumple para todos. Entonces yo pongo, digamos, pongámosle U1, U2, U3 y U4. ¿Sí? Así. Pero ¿quién es U1, U2, U3 y U4? Pues si este elemento pertenece a este conjunto, quiere decir que estos elementos pertenecen a los conjuntos de los números reales. Bueno, y así contan con el vector V. Entonces voy a decir que el vector V debe ser la matriz, vamos a decirle V1, V2, V3 y V4. ¿Sí? Yo acá afirmo que si este pertenece a este conjunto, porque lo estoy afirmando, así como dice nuestra primera, U y V pertenece al conjunto, entonces estos números que están acá deben pertenecer a los números reales. Y así va a ser. Ya teniendo estos dos vectores que pertenecen a este conjunto, pues acá nos dicen si pertenecen, entonces la suma debe pertenecer. Vamos a ver si es así. Ya tengo esos dos, entonces voy a proseguir a hacer la suma de esos dos dichos vectores, que son matrices. Entonces empiezo U1 más U2, U3 y U4. Y esto se lo voy a sumar, ¿sí? Acá la suma de matrices está definida así. Entonces V1, V2, V3 y V4. Listo. Como había dicho, ¿cómo se define la suma de dos matrices? La suma de dos matrices se define simplemente sumando su componente con su primera componente, así sucesivamente. Entonces vamos a tener que U1 más V1 es nuestra primera fila, el elemento de la primera fila y la primera columna. Y así sucesivamente vamos a llenar todos. Ya aquí teniendo la suma, uno se pregunta, bueno, acá nos dicen, tenemos dos elementos de ese conjunto, que son estos y estos. Entonces la suma de esos dos también pertenece a ese conjunto. Si ustedes se dan cuenta, acá nos podemos dar cuenta que esta suma de estos dos números nos da un nuevo número, e igualmente es un nuevo número, un nuevo número y un nuevo número. Pero, para que pertenezca a V, ¿qué tiene que cumplir eso? Bueno, vamos a ver cuál es la condición. Volvemos acá. ¿Es una matriz 2 por 2? ¿Es una matriz 2 por 2? Sí, es una matriz 2 por 2. Y sus elementos deben ser números reales. Entonces, ¿yo cómo aseguro que este elemento, este y este son números reales? Eso debe cumplir. Pues por la simple, como nosotros habíamos dicho al comienzo, este elemento son reales. Estos también. Así que la suma de dos números reales nosotros tenemos por intuición que también son reales.
Entonces yo estoy diciendo estos 4 elementos son reales. Y si son reales, pertenece al conjunto A. En otras palabras, yo puedo asumir que esto pertenece a nuestro conjunto A. Ya nos dimos cuenta que sí cumple el primer axioma, claro, porque es la suma de dos elementos puestos generalmente, ¿sí? No podemos poner ni 1, 1, 2, 3, no, tenemos que ponerlo generalizado. Cumple la suma de esos dos. Ahora vamos a ver si la multiplicación, ¿sí? La multiplicación también pertenece al conjunto. Entonces nuevamente volvemos a llamar un vector, ¿sí? En este caso voy a llamarlo V, pueden llamarlo como ustedes quieran, no tiene que ser necesariamente solamente es por costumbre. Voy a llamar V1, V2, V3 y V4, ¿sí? Y nosotros acá aseguramos que existe un alfa perteneciente a los reales, está bien. Si existe un alfa perteneciente a los reales y un V perteneciente al conjunto, este pertenece sí. ¿Qué condición debe tener? Que estos deben ser reales. Entonces la multiplicación de esos dos también debe pertenecer. Bueno, entonces yo acá aclaro que alfa pertenece a los reales y yo procedo a hacer la multiplicación. Entonces yo digo que alfa por el vector v va a ser igual a alfa, que es cualquier número real, por multiplicado el vector v, que es v1, v2, v3 y v4. Mi pregunta es, ¿cómo se define en las matrices la multiplicación? Si ustedes se acuerdan, se debe multiplicar este real por cada uno de sus componentes. Entonces va a ser de esta forma: alfa por v1, alfa por v2, alfa por v3 y alfa por v4. Ahí, acá se me fue el alfa. Entonces llega la pregunta. Bueno, ya sabemos cuál es alfa por v. Es este. Les pregunto, ¿esta matriz que está acá pertenece al conjunto? Porque acá dice, tiene que existir una alfa real y tiene que existir un elemento del conjunto, y la multiplicación también debe pertenecer al conjunto. Nosotros sabemos que ese es real, y por intuición, un real por un real me da un real. Igualmente para estos 4 componentes. En otras palabras, esta matriz que quedó también pertenece a este conjunto porque cumple la condición. Así que uno queda, bueno, cumple esta primera y cumple esta. En otras palabras, muchachos, estoy asegurando que este es un espacio vectorial. Ya si se termina el ejercicio, no hay nada más que hacer. Yo lo afirmé y se cumplió los 2 axiomas de la suma y la cerradura. Ojalá les haya gustado el video. Vamos para nuestro siguiente video.